Muchas gracias, Doc. Un gusto estar con ustedes. Es un placer estar en este curso. Le agradezco mucho la invitación al doctor Sosa y por toda la organización y a todos los ponentes y a todos los participantes. Espero ser bastante breve en cuanto a la situación del electroencefalograma, aunque voy a entrar en situaciones ciertamente básicas también para su entendimiento, ya que sabemos que el electroencefalograma realmente es una herramienta complicada. Incluso para los propios neurólogos se convierte en algo bastante difícil, entonces vamos a hablar de algunos aspectos básicos. Y posteriormente al término del electroencefalograma abordaremos el tema de DIS, también el trauma craneoencefálico. Realmente es una presentación un poquito larga, pero bastante amena. Vamos a comenzar. Como ya se ha comentado, ¿verdad? Realmente sabemos que en la situación de una lesión neurológica aguda, generalmente tenemos la necesidad de neuromonitorizar a nuestros pacientes de manera multifocal. En este caso vamos a hablar sobre la situación eléctrica del cerebro, la cual es muchas veces tal vez la más compleja de entender y la más compleja de abordar. Sobre todo tenemos mucha información acerca de la electroencefalografía en los estados epilépticos. Vemos cómo generalmente un paciente puede ir desde un buen pronóstico hasta un pobre pronóstico y muchas veces aunado a una actividad epiléptica de base, que no es la única, ¿verdad?, que vamos a ir viendo. Eh, es muy importante que nos vayamos habituando, que el paciente crítico realmente debería estar bastante monitorizado en la situación eléctrica. Les pongo esta imagen ya que me parece bastante interesante, ¿no? Y bastante útil saber que un paciente que esté intubado puede tener un neuromonitoreo eléctrico, que lo vamos a ir abordando cómo colocarlo. No es difícil, la realidad es que no es difícil, más bien es el desconocimiento a lo que estamos haciendo. Y veremos, ¿verdad?, que el paciente puede tener, tras un estímulo así tan sencillo como un estímulo doloroso, una respuesta cerebral, en el cual vemos aquí, por ejemplo, al estado de microvoltios, cómo hay un estímulo y hay respuesta a él, ¿verdad? Entonces, es importante ir conociendo estos aspectos tan sencillos como conectar al paciente, vean cómo son los electrodos, son muchos electrodos realmente. La conexión requiere una pasta y pegamento, pero lo podemos hacer en pacientes con el cabello sin necesidad de cortarlo. La única necesidad que tenemos aquí es tener un electroencefalograma en la unidad, como ya la teníamos en Monterrey o llegamos a tener en México. Aquí en Chihuahua tenemos en los hospitales, afortunadamente, y nosotros mismos lo conectamos ya sin necesidad de utilizar a un técnico, ¿no? Esa es una de las partes de la plática. El electroencefalograma como tal, pues es la representación gráfica de la diferencia de voltaje entre dos ubicaciones cerebrales y se van a trazar en el tiempo. Vamos a tener aquí, como vemos en la imagen, un montón de trazos que ya iremos entendiendo de a poco en esta plática, en esta charla, y cómo vemos a través del tiempo la representación. Vamos a utilizar algunos términos importantes a conocer, por ejemplo, el montaje, que es la colocación de los electrodos, además de cómo lo vamos a ir viendo en el sistema. Por ejemplo, podemos ver un estado referencial, un estado eh, un doble banana, por ejemplo, que lo iremos comentando más adelante. La polaridad, como vamos a ver las ondas positivas o negativas. Y generalmente las ondas negativas van hacia arriba, en este caso las ondas positivas van hacia abajo, a diferencia del electrocardiograma. La localización simplemente se refiere a la eh, señal presuntamente originada en el electroencefalograma, ya sea frontal, temporal, parietal, central y occipital, y nos vamos a ir respecto a las zonas de la corteza.
La amplitud, en este caso, va correlacionada a qué tan larga es la onda y va relacionada en microvoltios. El rango usual va de 10 a 100 microvoltios. Ahora, la frecuencia. En este caso, cuando vamos a medir en hertz, son los ciclos por segundo. Cada segundo, ahorita lo vamos a ver cómo se representa en el electroencefalograma, van a tener ciertos ciclos. Ahora, por ejemplo, en el caso de las frecuencias delta, tendríamos de 0.5 a 4 Hz, o sea, en un segundo tendríamos cuatro amplitudes, cuatro ciclos. Ahora, en una actividad teta, porque podemos decir que el paciente está en actividad delta o actividad teta. Entonces, en actividad teta se refiere a que en un segundo el paciente tiene 4 a 8 oscilaciones o ciclos por segundo. La actividad alfa es en la que nos encontramos generalmente los humanos funcionales, en la cual tenemos una actividad de 8 a 3 Hz, o sea, en un segundo, 8 a 13 ciclos. Es normal también en el estado de sueño. Y en la actividad beta, cuando empezamos a despertar, o en estados de encefalopatía, donde llevamos de 13 a 30 Hz, es decir, va demasiado rápido la frecuencia. Si lo trasladamos a términos sencillos, pues podríamos decir delta teta es una actividad lenta cerebral, eso es lo que se le llama que el paciente tiene una actividad lenta, una actividad alfa es normal y una actividad beta es demasiado rápida. En cuanto a la morfología, ya iremos viendo, por ejemplo, las formas de la onda, ya sea en ondas pico, en ondas de tipo más picudas, y ahorita las vamos a ir hablando. La prevalencia, si es intermitente o la actividad es continua, ya sea en su morfología normal o anormal. La sincronía, si tenemos sincronía al mismo tiempo simultánea de las ondas en diferentes localizaciones, también lo vamos a hablar. La simetría, si es simétrico entre ambos hemisferios o si es asimétrico. Otro término es la continuidad. En este caso es la presencia o ausencia de la atenuación o supresión, bajas amplitudes. Ya lo iremos viendo poco a poco. Ahora, vamos a entrar explicando un poquito algunos de los términos. Como les decía, la polaridad habla si es positivo o si es negativo. Normalmente estamos acostumbrados al electrocardiograma, que es positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. En este caso, se invierte. Tenemos la polaridad negativa hacia arriba y la polaridad positiva hacia abajo. Ahora, ¿qué puede pasar? Viene la teoría del dipolo. Eh, Como vimos, es la diferencia entre dos puntos. Ahorita veremos cuáles puntos pueden ser. Pero, por ejemplo, en este caso, tenemos un paciente donde tenemos dos puntos, G1, G2, G1 y G2. Ahora, ¿cómo saber hacia dónde se va a ir? Bueno, pues donde sea, es una regla de suma, es una regla simple, sumas y restas. Tenemos menos hacia arriba y más hacia abajo. Digamos que aquí es más negativo, es por eso que la deflexión va a ser hacia arriba. Entre estos dos puntos, la deflexión es hacia arriba, o sea, negativa, debido a que es más negativo que positivo entre los dos puntos. A diferencia entre G1 y G2, en el ejemplo de abajo, donde vemos que es positivo y es negativo, pero es más positivo, por eso la deflexión entre los dos puntos es hacia abajo. Entonces, eso es a lo que se refiere la teoría del dipolo. Hoy en día, lo que utilizamos para la colocación de los electrodos es el sistema internacional 10-20. Estos son la colocación de los electrodos colocados entre el 10 y 20% de las referencias. ¿Cuáles son las referencias? Bueno, tenemos el Nasion, auricular derecho, auricular izquierdo y el isquion hacia atrás. En ese punto vamos a tener cuatro referencias. Vamos a medir desde el Nasion hacia atrás esto es muy burdo, ¿verdad? Pero eso es la realidad que tenemos que hacer con una cinta métrica, medirlo y trazar hacia la mitad. En ese punto vamos a tener el punto Z, que es el central. Y vamos a tener que a partir de ese punto medir de oreja a oreja y trazar otra vez el punto central. A partir de ahí, ¿cómo vamos a colocar cada electrodo? Bueno, es muy sencillo. Realmente pareciera un poquito más complejo, pero bueno, a esto se refiere. Vamos a dividir de aquí a acá, de CZ a nación, por ejemplo. El primero vamos a medirlo.
y vamos a trazar el 10% del nación a FPZ, que sería el primer electrodo a colocar. Después de ahí vamos a colocarlo 20%, 20%, 20%, 20%. Igualmente vamos hacia atrás. 20%, 20%, 20%, 20% y finalmente el 10%. Lo hacemos del mismo modo, hacia un lado. 10%, 20%, 20%, 20%, 20, 20, 20, 20, hasta llegar al 10%, que es donde vamos a llegar al punto del otro lado. Entre estos vamos a hacer una diferencia, igual, 10%, 10%, 10%, siempre trazando todo con regla. Realmente es muy sencillo, ya cuando lo colocamos, digamos, los primeros, la primera cruz, después vamos a colocarlo ya simple y sencillamente trazando de un lado a otro hasta encontrar todos los puntos. Lo importante aquí, al momento de entenderlo, qué es lo que estamos trazando, bueno, son las letras, ¿no? Las letras van respecto a los lóbulos cerebrales subyacentes. Y, por ejemplo, C es central, FP es frontopolar, que es donde tenemos la primera F. La P siempre va dirigida hacia el lóbulo parietal, la O hacia el lóbulo occipital, y los números los vamos a colocar en pares, aquellos que estén del lado derecho del cerebro, y en impares los que estén al lado del hemisferio izquierdo. Es decir, vamos que tenemos FP2, sabemos que es frontopolar 2, o sea que está del lado derecho y estamos midiendo esto. Frontopolar 1, por ejemplo, sería FP1 del lado izquierdo. Ahora, supongamos que nos vamos a buscar el temporal. Bueno, pues aquí tenemos el temporal, como por ejemplo en T7, sabemos que T7 va hacia el lado izquierdo, T8 va hacia el lado derecho. Entonces, al momento de nosotros de ver el resultado del electroencefalograma, ya nos vamos colocando más o menos en el trazado. Ahora, esto es más o menos lo mismo. Teóricamente tenemos que colocar por lo menos, fíjense, vamos a contarlo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de cada lado, 8 electrodos por lo menos de cada lado, y siempre los electrodos de línea media, que son central, frontal medio y parietal medio, que serían ya 17 y 18 y 19, colocando los electrodos auriculares. Esto sería lo mínimo para colocar para un electroencefalograma formal. Esto es un electroencefalograma mucho más completo, ¿no? Digamos que la colocación va a ser más específica a la localización. Es importante, que, como les comento, los puntos referencias son el nacio y el lineo, que se van a colocar aquí los electrodos referencia y los auriculares. De ahí en adelante vamos a empezar a hacer la medición. Para que entiendan qué es el nacio, pues bueno, así de sencillo, es la unión de la nariz con la frente, representada en una depresión. El lineo es la elevación del hueso occipital en la parte posterior del cráneo, en la línea media. A partir de ahí, cada quien tenemos diferentes formas de cráneo, y es por eso que hay que medirlo con una cinta métrica y hacer nuestros trazos. Los puntos auriculares son representados por una depresión, aquí digamos en este punto también, una depresión anterior al trago en la raíz del hueso cigomático. A partir de ahí es donde empezamos a hacer nuestras mediciones para la colocación. Vamos a colocarlo así un poquito más sencillo, más explicado. El primer electrodo será ubicado en el fronto polar, como ya lo vimos, que es FPZ. En este punto es una distancia del 10% de la distancia anteroposterior dentro del naso. Sería el 10% entre el central y el naso. Es por eso que aquí nos pone la línea del 10%. A partir de aquí 20, 20, 20, 20 y otra vez 10. Es lo que les trataba de explicar en la otra situación, en la otra diapositiva. El segundo electrodo, que es el frontal, FZ, está a un 20% de la distancia anteroposterior atrás de FPZ, que era el previo. Entonces, fronto polar, y aquí 20%, y es así como los vamos a ir colocando. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, para atrás, el último electrodo es OZ, que sería aquí. Entonces, es el 10% que va desde el INE.
INIO 10% y posteriormente nos subimos hacia arriba y tendríamos FPZ. Y al final, en el centro, el central, que es CZ. Es por eso que trato de intentarlos como que ubicar en cuanto a las colocaciones. Ahora, en cada uno de estos igual sigue la regla, Sistema Internacional 1020, ¿no? Es por eso que si lo vamos a hacer en modo circular, vamos a medir desde el niño hasta desde el nación hasta el niño y cortamos a la mitad igualmente en el parauricular. De ahí 20%, 20%, 10, 20%, 20%, 10 hacia atrás. Es básicamente lo mismo. Ahora, si lo hacemos de un modo, digamos, coronal, entonces es la misma situación. De preauricular a preauricular medimos y vamos a hacer 10%, 20%, 20%, el central, otro 20%, 20% y 10%. Siempre hay que cortar a la mitad de, por ejemplo, nacio a central, auricular a central, auricular a central, o en este caso tenemos acá atrás el línea a central. Y nos vamos a ir sumando respecto a la medida de cada paciente. Cada paciente tendrá su forma particular de cráneo y es por eso que tenemos que hacer la medición con una cinta métrica y cada quien, por ejemplo, a lo mejor a mí de aquí, de nación al línea tengo 37 centímetros, pues habrá que cortarlo en porcentajes respecto a mi medición. Algunas personas tendrán la cabeza más grande, algunas personas tendrán la cabeza más chica, entonces cada medición va dependiendo de la forma de cada uno. Ahora, el montaje es cómo lo vamos a ver en el electroencefalograma. El montaje lo podemos ver, por ejemplo, en este caso referencial. Referencial se refiere a que tenemos, como les comenté, los principales, que son el Linium, el Nasion y los auriculares. Entonces yo puedo referenciar todos los electrodos, por ejemplo, FP1 hacia A1, F7 hacia A1, F3 hacia A1, C3 hacia A1, T3 hacia A1, P3 hacia A1, T5 a A1 o 1 a A1. Igualmente del otro lado. Y lo que vamos a ver es la diferencia así tal cual, la diferencia de polaridades entre los dos puntos. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver referenciado aquí? Por ejemplo, aquí tenemos FP2. FP2 sabemos que está a la derecha y va referenciado hacia la 2. Entonces estoy viendo a través del tiempo cómo va siendo positivo. Acuérdense que hacia abajo es positivo. Eso quiere decir que la línea va hacia allá. ¿Ok? Ahora, digamos que es negativo, de C4 hacia A2. En este caso van positivo, perdón, negativo, negativo, positivo, positivo, a través del tiempo. Entonces, a través de las distancias va cambiando la polaridad en cuanto al tiempo. A eso se refiere en cuanto al montaje referencial. Los montajes pueden ser de dos tipos, bipolares o referenciales. Bipolares se refiere a que van de por ejemplo, acá también, de un electrodo a otro, de un electrodo a otro, de un electrodo a otro, o referenciados hacia las referencias de colocación, ya sean ASON, Union o auriculares. Este era un ejemplo hacia ellos. Em, ¿Cuáles serían las ventajas o desventajas? Bueno, por ejemplo, tenemos el bipolar. Es más fácil, es el mejor para analizar localizaciones de descargas. También elimina los efectos de contaminación de la referencia. A esto me refiero que es muy fácil encontrar el sitio de descarga eléctrica, digamos, en un estado epiléptico y saber dónde está exactamente el punto, porque, por ejemplo, si yo sé que aquí empieza negativo y aquí positivo, entonces yo sé que entre estos dos puntos, aquí está el sitio de descarga, lo cual no voy a saber si es de F4 a A2, porque la descarga va a estar aquí. Pues me va a aparecer como si estuviera negativa, como si se alejara de mi referencia, pero no voy a saber exactamente dónde está si no lo hago de manera bipolar. El referencial es más para saber la distribución como ancho, a lo ancho. Y lo que sí nos da una mejor forma de, de la, del display de las ondas
sin distorsión, porque pues es referenciado hacia un solo lugar. Yo en términos generales siempre le recomiendo revisar por lo menos un bipolar y un referencial. Por ejemplo, lo más común es llevar los referenciales al nación y un sistema doble banana. Entonces ya estamos valorando de dos maneras la electricidad del cerebro. Ahora, ¿cuál es el sistema doble banana? Bueno, pues el sistema doble banana es algo literalmente referido hacia la banana. Eh, Formaríamos una línea media donde van FPZ, FZ, FZ, CZ, que es central, parietal central y occipital central. A eso se refieren las zetas. Y a lo largo, a un lado de ellos, ya empieza frontopolar 2, frontal 4, frontal 8, C4 que es central, T4 que es temporal, T6 que es temporal, occipital 2 y parietal 4. Aquí fíjense cómo se forma una banana entre ellos. Se forma una banana y del otro lado, que va del lado izquierdo, donde están los números impares, se forma la otra banana desde FP1 o fronto polar 1 hacia el occipital. Entonces, a eso se refiere el sistema doble banana. Lo vamos a ver tal cual así referenciado en el electroencefalograma. Si lo volteáramos, es como veríamos tal cual así el reporte del electroencefalograma y es mucho más fácil de orientarnos y así sabemos todo esto. Como les comentaba, en cuanto a los rangos, bueno, hablamos de una actividad lenta cuando en un segundo tenemos de 0 a 1 Hz. Digamos que esto es un segundo y nada más vemos esta activación. A eso se le llama una onda lenta. Entramos en la actividad delta, que sigue siendo una actividad lenta, bastante lenta, patológica, muy probablemente, donde vemos de 1 a 4 Hz. Entonces vemos una elevación, dos elevaciones, tres elevaciones. Esos son 3 Hz en un segundo. A eso le llamamos actividad delta. Ahora, actividad teta va de 5 a 8 Hz. Entonces vemos 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz, 4 Hz, 5 Hz. En este momento, en un solo segundo, sabemos que estamos en una actividad delta. Ahora nosotros, ahorita, estamos intentando concentrarnos en esta plática, que a lo mejor es algo confusa, estamos en una actividad alfa, donde en un segundo vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Hz. Entonces nos habla de una actividad alfa, de 9 a 12. En el caso de los pacientes, por ejemplo, algún paciente con esquizofrenia, algún paciente con algún trastorno psiquiátrico, la actividad cerebral va mucho más allá arriba de la actividad alfa normal. Es por eso que le llamamos la actividad beta. Y va de 13 a 25 Hz y nos vamos igualmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Hz, 17 Hz en un segundo. Entonces a esto se le llama actividad beta. Y finalmente la actividad gamma va más allá de 25 Hz. Estos son estados psiquiátricos, patológicos muy importantes. Para entenderlo a lo mejor de una manera más sencilla, tenemos pocos Hz en un segundo, pues el paciente está lento, es una actividad muy lenta, el paciente seguramente clínicamente va a estar incluso hasta encefalópata, ¿no? Nosotros estaríamos en esta conversación, entonces tendríamos 9 Hz en un segundo, estamos normal. Y cuando vamos demasiado rápido, pues yo siempre lo correlaciono así, ¿no? El paciente psiquiátrico que anda muy acelerado, que a lo mejor se tomó cafeína, que a lo mejor va a entrar a un estado psicótico, entonces su cerebro va tan rápido que el paciente lo vemos incluso hasta agresivo, ¿no? Por eso yo lo correlaciono con una actividad muy rápida en tan solo un segundo. Ahora, al momento de la lectura, muy importante ver si hay simetría o asimetría. Aquí estamos viendo la simetría. Si es simétrico entre ambos lados. Fíjense aquí, por ejemplo, cómo nos están midiendo en un segundo. Ahorita vamos a hablar lo que es una época, porque es muy importante también, y los tiempos, pero bueno, en un segundo estamos viendo 9 Hz, tanto del lado izquierdo como del lado derecho del cerebro. Esto es a través del tiempo, por eso nos pone el tiempo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Por qué 9 y no 10? Bueno, porque siempre vamos a contar los que estén completos, no los incompletos, no los tomamos en cuenta.
Igualmente empezamos del otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, el paciente tiene una actividad simétrica, a diferencia de este ejemplo donde vemos incluso una marcada asimetría en voltajes. Del lado izquierdo vemos 9 Hz, del lado derecho vemos 9 Hz, pero los voltajes son más bajos. Fíjense cómo del lado derecho son mucho más bajos, más chiquitos, en comparación con el lado izquierdo del hemisferio. Entonces, a esto le llamamos que el paciente tiene una asimetría marcada en voltaje. Ahora, vamos a hablar de continuidad. Ahora sí, esto es bien interesante. Primero que nada vamos a tener, no sé si alguna vez han visto algún electroencefalograma, de todas maneras ahorita vamos a poner algún ejemplo. Tenemos siempre una pantallita. En esa pantallita vemos rayas grandes. Bueno, cada una de las imágenes que tengamos en un reporte, a eso se le llama época. Una época tiene 10 segundos. Entre cada rayita es un segundo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, cada, cada pantallazo que veamos, vamos a tener una época. Es por eso que cuando vamos a valorar un electroencefalograma, de manera visual, por lo menos debemos de valorar dos épocas. A eso se le llama, a ver, 20 segundos. Entonces vamos a valorar dos pantallazos de esto. Ajá. A esto se le llama continuidad. Cuando el paciente tiene una actividad continua, fíjense cómo menos del 1% siempre está continua en su rango, eh, apenas continua, donde vemos digamos, un bloqueo de la señal y posteriormente empieza la señal nuevamente. Entonces, apenas es continua, pequeñamente continua, porque solamente se corta un segundo, pero vuelve a suceder. Puede ser alguna situación patológica o bien, simple y sencillamente, que a lo mejor en ese momento se despegó un electrodo y se volvió a pegar. ¿A qué le llamamos actividad discontinua? Bueno, pues cuando tenemos una actividad discontinua en una época del 10 al 49%, entonces aquí tenemos uno, se cortan 2 segundos, vuelven 3 segundos, se vuelven a cortar otros 2 segundos y luego continúa. Si contamos en el tiempo, más o menos son 1, 2, 3, 4 de 10 segundos, pues va al 40%. Es una actividad discontinua. Esto ya son, digamos, situaciones tanto fisiopatológicas como terapéuticas, ya sea dependiendo del estado del paciente. El paciente lo podemos tener un brote de supresión o brote de atenuación, donde la actividad se corta del 50 al 99%. ¿Qué se corta? Pues bueno, se va hacia la línea cero. Entonces, si se fijan, aquí tenemos del 0 al 1 segundo actividad, después se borra 2 segundos y luego aparece apenas otros 2 segundos y otra vez 4 segundos sin nada y vuelve a aparecer. Bueno, pues a esto se le llama brote supresión y dependiendo del caso, podemos tener un paciente en el cual no le tengamos sedación y tiene esto, pues esto es meramente patológico. Pero bueno, también depende. Si tenemos un paciente con estado epiléptico y lo queremos llevar a un tratamiento y a una meta terapéutica de estado epiléptico, entonces estaríamos llevándolo terapéuticamente a un brote de supresión. Ya ven, ya es tema diferente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el estado epiléptico tenemos que llevar por lo menos de 8 segundos hasta 30 segundos de un brote de supresión, es decir, ver un brote y una supresión de por lo menos 8 segundos para saber que ya estamos terapéuticos. E idealmente se dice que lo llevemos hasta 20 o 30 segundos. Vemos un brote y por lo menos deberíamos de ver una época eh, con brote y luego atenuado, suprimida completamente, 2 épocas más para decir nosotros tenemos un estado terapéutico. Pero les digo, todo depende de cómo vayamos englobando al paciente. Si en este caso fuera un paciente sin sedación, en el cual ya lo estamos despertando después de un traumatismo craneoencefálico grave y no le tenemos tratamiento antiepiléptico, pues ese brote de supresión definitivamente es patológico y pronóstico hacia que el paciente pues está con una encefalopatía muy probablemente anoxisquémica, por ejemplo. ¿Sí? Y la atenuación supresión es cuando tenemos más del 99% de la atenuación de supresión en una época y no vemos nada. O sea, realmente todo está en línea cero, no hay actividad epiléptica,
Si lo tenemos, digamos, en 30 minutos, pues ese paciente seguramente está en muerte encefálica. También depende, si lo tenemos con sedación, pues bueno, tendríamos que tratar de disminuir la sedación, pero aún así, este, pues tenemos que entender que un paciente aún con sedación tiene cierta actividad epiléptica, digo, actividad eléctrica, perdón, y en este sentido, pues no deberíamos de tener una línea atenuada o suprimida por completo. A esto se llama continuidad. Ahora, vamos a ver qué es un brote, qué es una descarga. Bueno, es un poquito ya más entrar en términos. eh, Cuando tenemos una descarga, aquí por ejemplo tenemos una fase de una descarga. Aquí está positiva. Si se fijan, incluso aquí abajo está negativa. Negativa hacia arriba, positiva hacia abajo, lo recordamos. Y muy probablemente el foco epiléptico está en esta fase, justo en medio de ellos dos. No, digamos que este es fuera frontopolar uno y aquí tenemos frontopolar 2. Entonces, frontopolar, perdón, 2 y 3. Entonces, estaríamos diciendo, bueno, entre frontopolar uno y frontocentral 3 del lado izquierdo, ahí está el brote. No lo alcanzo a ver porque pues no tengo el electrodo justo aquí. Ahora, podemos tener hasta 5 fases en un solo segundo, o en menos perdón, en menos de 5 segundos. Pues vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 fases, o hasta 3 fases, incluso fases. Todo esto depende para saber si es una descarga. ¿Y cómo es un brote? Bueno, el brote va más allá de 0.5 segundos, es la única diferencia, y que tiene más de 4 fases. Tenemos 1, 2, 3, 4 fases. Entonces, más de 0.5 segundos tenemos un brote, menos de 0.5 segundos tenemos una descarga. A lo mejor es un poquito difícil de comprender, pero también va mucho respecto al estado en el que nos encontremos con el paciente, pero si lo quisiéramos entender qué es una descarga, pues es aquella que tiene por lo menos menos de 0.5 segundos y independiente de las fases, o en el caso de que tenga este, más de 0.5 segundos, tendría que tener 3 fases por lo menos. Arriba de 4 fases, o sea, 1, 2, 3, 4, ya es un brote, lo cual a lo mejor prácticamente para términos patológicos termina siendo básicamente lo mismo en esta fase, ¿no? Igualmente, pues la localización de los brotes, básicamente vamos hacia la situación espacio-temporal, y que ahorita lo vamos a ver en un ejemplo, pero aquí vemos cómo hay un pequeño desfase en el tiempo, entonces respecto al otro, donde empieza justamente en la línea cero, entonces pensaríamos que en este caso está del lado derecho, igualmente acá está más desfaselado en el tiempo, pero bueno, les digo, estos son aspectos como que ya más finos, esto nomás para que lo entiendan que existe, realmente con que sepan cómo empezar a leer o encefalograma es más que suficiente. Esto sí es importante que lo entiendan. Aquí vamos a hablar de brotes epileptiformes, ya sean en brotes o en descargas. La mayoría de los brotes que tienen dos o más descargas epileptiformes pueden ocurrir en un promedio de 1 Hz más rápido que en un brote sencillo. Por ejemplo, aquí tenemos en el tiempo 1 Hz y tenemos la forma de onda de pico. Entonces vamos a ver cómo en el caso de que sea un brote con 2 ondas, entonces vemos una, dos, o en el caso de que sean 3 ondas en el mismo segundo, entonces tenemos una, dos, tres. Ahora, ¿qué va a pasar? Déjenme, voy a conectar porque está descargando la computadora. Sí me siguen viendo, ¿verdad? Sí, 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 todo bien. Muy bien, ya me conecté. Ahora, Eh, ¿cómo le vamos a llamar? Ahora hay que ver descargas periódicas generalizadas. ¿Qué es esto? Bueno, las descargas periódicas generalizadas son sincrónicas, bilaterales, simétricas y periódicas.
En este caso, por ejemplo, lo llaman predominantemente frontal porque seguramente está en los canales frontales, tanto de un lado como del otro. Como les decía, fíjense, esto es a lo mejor sencillo de entender. Digamos que esto es frontal, esto es temporal, esto es parietal y esto es occipital. Igualmente acá adelante frontal, central o temporal, parietal, occipital. ¿Cómo sabemos que está hacia el predominantemente frontal? Bueno, recordemos lo que les estaba comentando, positivo hacia abajo, del lado derecho al lado izquierdo. Entonces, se encuentran prácticamente con las centrales hacia las frontales, las líneas negativas. Vemos obviamente tanto a nivel temporal como a nivel parietal y a nivel occipital van negativas. Pues prácticamente nos está diciendo, ¿no? Con flechitas. La actividad epiléptica está aquí. Entonces, es predominantemente frontal del lado izquierdo. Si nos vamos al otro lado, está simétrica, incluso se observa exactamente la misma actividad y igualmente las flechas nos apuntan prácticamente que está entre estos dos. Es por eso que tenemos en este caso, bueno, tenemos descargas periódicas generalizadas de predominio frontal. No sé si se entiende esta parte. A lo mejor la más, de las más sencillas de entender. Ahora, ¿qué pasa si tenemos en el reporte, el paciente tiene descargas periódicas lateralizadas? Bueno, esto quiere decir, del lado derecho no vemos descargas. El lado derecho del cerebro del paciente no tiene ningún tipo de descarga. Y en el lado izquierdo sí las vemos, tiene descargas, 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 predominantemente frontales. Entonces tenemos descargas periódicas lateralizadas al hemisferio izquierdo, predominantemente frontales. Es como lo vamos a empezar a conocer. Y a eso se le conocen LPDs, así es como lo pueden encontrar. Tenemos LPDs unilaterales izquierdas de predominio frontal, pues se refiere a que al momento de hacer el montaje bipolar, pues encontramos que entre las centrales y el frontal, ahí se encuentran las descargas. Ahora, ¿qué pasa si viéramos esto? Descargas periódicas lateralizadas asimétricas. Bueno, como les decía, la simetría tiene que ser igual. En este caso, tenemos un paciente que el lado derecho y el lado izquierdo tiene un predominio frontal, porque vemos, las primeras son las frontales, siempre vamos a ver en el reporte frontal, central temporal, parietal y occipital. Entonces, en este caso tenemos de un lado más grande el voltaje, del lado izquierdo es más grande el voltaje, pero tenemos la misma actividad epiléptica del lado derecho, pero con menor voltaje, entonces es asimétrico, lateralizado hacia el lado izquierdo, porque vemos que el voltaje es mayor hacia el lado izquierdo. Entonces tendríamos que en ese caso el paciente muy probablemente tenga una epilepsia frontal izquierda y derecha, pero es de predominio izquierdo. Ahora, ¿qué ocurre? Resulta que el paciente tiene descargas unilaterales independientes. Bueno, pues en este caso se refiere a algo un poquito más complejo que la situación anterior. Significa que el paciente de un lado no tiene descargas, está a lo mejor en un ritmo alfa de sedación, que también el ritmo alfa puede ser de sedación, o incluso un ritmo beta de sedación porque te da ritmo rápido. Entonces el lado derecho parece ser que aparentemente, al menos por el electroencefalograma, estaría sano. Del lado izquierdo vemos descargas periódicas, fíjense cómo se juntan estas, en frontales y centrales o temporales, se juntan, pero aparte aparecen otras que están atrás, hacia el lado posterior del hemisferio izquierdo, donde tenemos parietales y occipitales. Eso quiere decir que el paciente muy probablemente tenga descargas tanto frontales como occipitales. Entonces, tendríamos descargas unilaterales, porque es del lado del hemisferio izquierdo, y del lado izquierdo tenemos dos tipos de descargas. Ahora, digamos que son multifocales, bueno, ahora sí, tenemos los dos hemisferios convulsionando, ya tendremos tres focos y tenemos el mismo que comentamos en el pasado, ahora acá atrás, del lado izquierdo, y fíjense cómo entre
el lado central y el parietal, más o menos a este lado derecho, como por esta zona, también tenemos descargas. Entonces el paciente aquí diríamos, bueno, el paciente tiene descargas periódicas multifocales, es decir, muy probablemente este paciente tenga una severidad muchísimo más grande y una complejidad más alta, ¿no? Estos serían los tipos de descarga, serían los en onda de sierra, en onda delta. La delta pues es una onda lenta, y luego viene la actividad normal, lenta, actividad normal. A esto se le llama intervalo interictal o interdescarga, por eso tiene una onda epiliptiforme. Ahora tiene una onda en forma de tiburón, ¿no? Así le llamo yo en español. Tiene una onda en forma de tiburón y luego una fase interictal, onda de tiburón, fase interictal, tiburón, interdescarga o interictal, y así nos vamos dependiendo del tipo de forma. Entonces tenemos ondas delta, ondas en forma de tiburón, complejos delta, donde vemos una, digamos, muy similar a la onda delta, pero en este caso tiene dos picos hacia arriba y tiene muy característicamente que no tiene un intervalo interictal o interdescarga. Ahora, las ondas sinusoidales, delta sinusoidales, se le llama delta porque si se fijan en un segundo solamente tenemos dos ondas, una o dos. Aquí también, una o dos, por eso es delta, dentro de actividad delta. Pero en este caso sube y luego baja, sube y baja, sube y baja y no tiene descargas, intervalos interdescarga. Arciformes, igualmente tenemos en el rango delta vemos en un segundo uno, en otro segundo otro. Entonces, arciforme porque forma como si fueran dientes de arcilla, ¿sí? Y en el caso de que no sea rítmico, pues vemos de repente una onda lenta, y luego una onda un poquito más ancha, y luego más cortas, y luego otra más ancha, cortas, anchas. Entonces no es rítmico en este sentido. Estos son los tipos de descargas eléctricas. Digamos, vamos a verlo en un estado ya más complejo, pues podemos tener combinaciones, picos, onda, pico, onda, pico, onda, pico, onda, pico, onda. Si lo viéramos en un segundo, pues prácticamente diríamos que tiene, aquí marca un segundo, por ejemplo, entonces tendríamos actividad normal y lo 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos 6 ondas, 5 ondas, perdón, epilépticas se juntan aquí. Recuerden que esto es positivo, esto es negativo, entonces muy probablemente sean descargas el pico y ola o pico y onda a nivel frontal, del lado que ustedes quieran, ¿no? Si quieren compararlo con esto, pues sería del lado izquierdo. También tenemos las ondas tipo de pico con aleta de tiburón. Igualmente vean cómo se encuentran, entonces ya como que ya vamos entendiendo un poquito más acerca de los tipos de descargas. Eh, Podemos encontrar varios términos como los bits, que es una forma evolutiva de las descargas. Fíjense cómo va, como si fuera una onda que se va haciendo más amplia. A eso se refieren los bits. Donde empieza una onda, aquí empieza la actividad epiléptica, pero cada vez la onda se hace más grande, o sea, los hertz se van ampliando. Fíjense de aquí abajo igualmente, se van ampliando, se van ampliando. Entonces, es otro tipo de ondas epileptiformes, son los llamados BIRDS. Aquí, por ejemplo, tenemos descargas epileptiformes en el mismo paciente, interictales, que también son BIRDS, porque fíjense cómo van de muy poquito van aumentando y de repente desaparecen, entonces son interictales, porque aquí deja de convulsionar el paciente en esta misma época. Y ahí está, se me fue muy rápido. Estos son otros bits que van de muy rápido a muy lento, pero básicamente es la misma situación. Cuando se encuentran en ese término, bits también son ondas epileptiformes. Entonces ya como que tratando de explicar un poquito esto, tal vez es lo más complejo de entender del tema, ¿no? Ya a partir de aquí ya podemos entrar en tema y podemos entender, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos encontrar? Por ejemplo,
En el traumatismo craneoencefálico es muy común encontrar eh, ondas epileptiformes en forma de pico, vean estos picos, spikes se le llaman, donde vemos en un segundo aparecen estas ondas que son patológicas, en onda de aleta de tiburón, que así se le llaman, también en este segundo entonces aparece otra aleta, polipuntas, es decir, es diferente, la diferencia aquí es que son varias puntas, uno, dos, tres puntas, y luego aparece la actividad del cerebro normal, polipuntas y con ondas. Entonces aquí vemos una, dos, tres, hasta cinco, seis, siete, y luego aparecen ondas, dos, tres ondas, ¿sí? Y las ondas con ola, los complejos de pico onda, pico onda, pico onda, pico onda. Obviamente, pues, a lo mejor es mucho de ir entrenando el ojo al momento de ver los electroencefalogramas, es practicarlo, 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 pero sí es importante que entiendan, ¿no? Cuando leen un reporte de electroencefalograma, sepan a qué se refieren o más o menos a qué se están refiriendo los doctores. Por ejemplo, tenemos aquí este electroencefalograma. Digamos que si lo vemos aquí acostado, este es un sistema doble banana y lo vamos a entender porque va de F3 a C3, de C3 a P3, de P3 a 1 y se vuelve al lado frontal, ¿no? Del otro lado, del lado derecho del paciente, pues vemos F2, F2, F4. Si dibujáramos aquí, bueno, a ver si me permite dibujar. Entonces, si dibujáramos prácticamente aquí, veremos la doble banana. Vemos una bananita y del otro lado veíamos la otra banana. Entonces, si se fijan, es lo que nos intenta como dibujar a nivel de doble banana para que entendamos por qué viene el famoso nombre de doble banana. En este caso, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene, no sé el nombre, vamos a- paciente que tiene ondas con picos de tiburón, tiene una onda, pico de tiburón. Aquí tiene un pico, una onda de tiburón, otro pico y una onda, pico, onda. Y es lo que más o menos entenderíamos. Ahora, si se fijan del lado derecho no se ve, entonces hablaríamos que muy probablemente este paciente tenga una actividad epileptiforme, fíjense como en FP1, F7, P3, pues frontal temporal, frontocentral, del lado izquierdo, porque sabemos que los impares son del lado del hemisferio izquierdo. Otro caso donde vemos un brote con picos generalizados. Y pues, vean cómo se ve muy claro, ¿no? Tiene generalizado. Ahora, ¿por qué generalizado? Porque, bueno, lo vemos del lado derecho, del lado izquierdo, del lado central. Y los vemos los picos, vienen los brotes, bastantes brotes, y luego desaparece la actividad epiléptica. Estas ondotas que aparecen aquí muy frontales son los parpadeos del paciente. Esto muy probablemente es un paciente que esté despierto porque tenga actividad epiléptica y luego vuelve a su actividad epiléptica, actividad electroencefalográfica normal, está despierto, parpadea, pero digamos que entre el minuto 11:44 y 11:44 con 55 segundos, en esa misma época vimos que tuvo un brote de puntas con onda generalizadas. Otro electroencefalograma donde vemos que el paciente de manera bilateral, fíjense cómo corresponde, F3 y FP1, F7, T3 del lado izquierdo, tiene una actividad epileptiforme. Aquí de repente vemos puntas ondas, puntas ondas, puntas ondas. Aquí veríamos más o menos que entre F3 y C3 está la actividad. F3 y C3 y C3 y P3. Entonces, ¿qué es lo que está entre ellos? La C3. Entonces, F3, C3 vemos actividades positivas,
C3, P3 vemos actividad negativa, entre ellos está muy probablemente la actividad, muy probablemente el C3. Si pusiéramos un electrodo referencial ahí, a lo mejor encontramos la actividad epileptiforme. Y si nos vamos al lado igualmente izquierdo, pero más hacia el lado temporal, pues vemos que igual entre T7, T3, T3, T5, fíjense cómo va positivo o negativo, aquí se encuentran, entonces muy probablemente T3 y C3 el paciente tenga una actividad epileptiforme. Y aquí que lo vemos igualmente como la describo, ¿no? Lateralizadas hacia el lado izquierdo, epileptiformes. ¿Ok? Aquí me la dicen. Descargas periódicas epileptiformes lateralizadas, porque está lateralizada hacia el lado izquierdo del cerebro. ¿De qué más nos puede servir el electroencefalograma en traumatismo craneoencefálico? Por ejemplo, aquí vemos, fíjense cómo del lado izquierdo, incluso vemos la tomografía, vemos que el paciente tiene su actividad normal del lado derecho cerebral, pero tenemos áreas de isquemia en la tomografía del lado aquí izquierdo, es lo que intentaba mostrar en la imagen, donde no hay, hay nula actividad, entonces prácticamente ese paciente del lado izquierdo no tiene actividad eléctrica y del lado derecho la tiene. Incluso hasta a lo mejor en rangos epileptiformes, si nos vamos a hacer un poquito más directos. Y pues son en un estado no convulsivo, seguramente el que viene del lado izquierdo, derecho del paciente, porque los pares, miren, fíjense, los pares están del lado derecho y como tiene actividad epileptiforme, de hecho, aquí se ven los puntos, las puntas ondas, solamente si se fijan en los pares, del lado izquierdo no hay nada, y aquí vemos unas hemorragias, y lo que me llama la atención, que del lado derecho está muy plano, y seguramente el lado izquierdo del paciente también está sufriendo, a lo mejor tiene hasta alguna herniación o isquemia, incluso ven en la taxis se ve un poquito ya la línea media. Entonces el electroencefalograma nos correlaciona con la imagen y el paciente tiene un traumatismo craneoencefálico pues, severo, con hematomas que están generando una actividad epileptiforme frontocentral, fíjense, frontocentral, del lado derecho, y que además el lado izquierdo del cerebro globalmente está sufriendo. Entonces, a lo mejor ese paciente, aparte de que lo tenemos que meter en un estado de sedación, que lo tenemos que tratar el estado no convulsivo, a lo mejor se beneficiaría de una penectomía descompresiva temprana, ¿no? Es como un ejemplo así, este, que nos podemos topar en el día a día en las UCIs. También se ha visto cómo el electroencefalograma pues, tiene bastante auge en cuanto a predecir el outcome. Por ejemplo, en este estudio, el electroencefalograma cuantitativo, que nada más cuantitativo se refiere a que lo estamos haciendo de manera continua y que un algoritmo de alguna computadora o algún software está dándonos los parámetros y aquí nos va a predecir, que nos puede predecir buen outcome del paciente o mal outcome final del paciente respecto a la actividad epileptiforme que encontremos. Por ejemplo, aquellos pacientes que tuvieron actividades lentas, se vieron que tenían peor outcome al final, que crecía peor, un ranking modificado mayor a 3, y aquellos que estaban en rangos teta o beta, les iba peor que aquellos que estaban en el rango alfa, ¿no? Entonces, mientras estemos más hacia lo normal, pues le va a ir mejor al paciente, mientras estemos más hacia lo más lento, el paciente seguramente tendrá alguna encefalopatía post-trauma, hipóxica, y seguramente le va a ir bastante mal a ese paciente en cuanto a funcionalidad al final del día, ¿no? Hay varios sistemas, muchísimos sistemas que nos dan una electroencefalografía continua. Hoy en día este es un sistema muy avanzado que lo tenemos en México, afortunadamente, de manera continua. Incluso nos da un ejemplo de espectroscopía de densidad, donde nos muestra, donde por ejemplo el paciente con colores para que lo entendamos más fácil y con brotes a través del tiempo, el paciente a lo mejor aquí tuvo actividad epiléptica, tuvo actividad epiléptica, y para que nosotros pues, lo vayamos entendiendo que a través del tiempo el paciente está cursando con una actividad epiléptica.
Es cuantitativo, el aparato hace solo estos cálculos, no tenemos que estarlo nosotros realizando. Son tecnologías que a lo mejor en la institución pública no las tenemos, pero si en algún momento llegan a estar en alguna institución que tenga estos recursos, pues podrán trabajar de una forma muchísimo más fácil, ¿no? Aquí tenemos más ejemplos. Ahora vamos a la espectroscopía. La espectroscopía nos va pintando por colores. En rojo la actividad predominante, en azul la actividad menos predominante, en morado la menos predominante, y nos lo va a dar en rango de tiempo y en hertz. Ya sabemos que de 0 a 5 Hz es lento, de 5 a 8 es medianamente lento, de 8 a 12 estamos normales, arriba de 12 estamos en un rango beta, entonces fíjense cómo nos lo facilita bastante. Vemos que el paciente, fíjense, este es un ejemplo, un paciente que tiene, incluso aquí lo pone, ¿no? Que está en ECMO, donde tenemos un esquema bastante importante en el hemisferio del lado izquierdo, y del lado derecho lo que nos muestra pues que el paciente prácticamente está entre un rango delta teta, incluso teta porque está entre 0 y 5 Hz la medida de su actividad cerebral del lado derecho. Del lado izquierdo, fíjense cómo no dibuja nada, y prácticamente nos está diciendo que el paciente no tiene, al menos por actividad epiléptica, no tiene funcionalidad del lado izquierdo. Este paciente estaba en ECMO y tuvo gradualmente pérdida de las frecuencias, se hizo la tomografía y se vio que tenía su infarto de circulación posterior. Fíjense cómo nos puede ayudar, qué tanto nos puede ayudar el electroencefalograma. Aquí, por ejemplo, vemos igualmente, fíjense cómo va el rango, incluso se dibujan los picos en la espectroscopía, donde nos está diciendo que el paciente tiene, en este caso, crisis convulsivas cíclicas sobre la región posterior derecha, que se pueden observar en las flechas. Aquí, por ejemplo, posterior derecha, fíjense, central posterior occipital, aquí vemos la actividad epiléptica, aquí vemos ondas, puntas, ondas, puntas, ondas, puntas. Igualmente lo vamos a encontrar en los rangos y cómo se van los picos, ¿no? Entonces nos demuestra incluso en la espectroscopía la densidad de los colores y cómo, fíjense, los picos epileptiformes que nos van mostrando. Entonces a esto se refiere espectroscopía. La espectroscopía ahorita la vamos a entender un poquitito más hacia el BIS. Aquí tenemos otro paciente, ¿no? Donde tenemos otro ejemplo, donde tenemos ondas periódicas generalizadas en punta, que se observan de manera trifásica, morfología trifásica, se refiere a una, dos, y luego cambia la onda, y luego cambian las formas otra vez, en un paciente con encefalopatía hepática. O sea, fíjense qué tan bonito puede ser, ¿no? Lo podemos llevar más allá. Y a esto se le llama evolución espaciotemporal. Esto es una imagen donde tenemos una época. De hecho, son dos épocas, porque alcanzamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 20 segundos. Son dos épocas donde la primera época, los primeros 10 segundos, no hay actividad epileptiforme, y de repente empieza la actividad epileptiforme, evoluciona a través del tiempo y miren cómo se va deteniendo poco a poco. Entre la tercera y la cuarta época comienza la evolución, digamos, hacia la resolución espacio-temporal. Espacio-temporal, eso se le llama a nivel de electroencefalografía de la evolución epileptiforme. Y bueno, vamos a hablar del BIS. Esto es lo último ya para irnos. El BIS, pues básicamente se basa en el electroencefalograma. Lo único que requerimos pues es este aparato donde se colocan 4 canales frontales, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y nos va a dar la actividad eléctrica cerebral a ese nivel. Igual va a dar un nivel eh, del estado de alerta, que es el PSI, nos lo da un valor objetivo, y también nos da el conjunto de densidad espectral biohemisférico.
que es lo mismo que ya vimos en cuanto al espectro del electroencefalograma. Generalmente vemos más el BIS preferido hacia la anestesia, por eso que les llevo este artículo donde tenemos un valor de BIS, que es el PSI, de 100, donde el paciente está despierto, entre 100 y 60 está sedado, a partir de 60 hacia abajo el paciente empieza a un nivel hipnótico, en 40 el paciente está profundamente sedado, y el 0 pues es un paciente con supresión total y que está, digamos, isoeléctrico. Si lo correlacionamos, el paciente despierto pues tiene una actividad sincronizada de alta frecuencia a nivel de electroencefalográfica. Ya cuando empieza la sedación empieza a bajar la frecuencia, la cual es normal, y a partir del estado hipnótico empezamos con una supresión del electro, lo cual nos va a dar un valor más bajo, y una total supresión pues es una línea eléctrica en el electroencefalograma y nos va a dar un valor de BIS de 0. Fíjense cómo se colocan. Son 4 canales: FPZ, frontal, frontal 1, auriculofrontal 7 y frontotemporal 9. Aquí tenemos un aparato donde nos va a dar los valores. Aquí tenemos eh, algunos ejemplos de BIS. Fíjense aquí, por ejemplo, vemos la actividad electroencefalográfica a través del tiempo, los rangos en cuanto al estado de sedación del paciente. Aquí tenemos un monitoreo electroencefalográfico donde nos va a dar también más o menos la actividad y el bote de supresión, así como la calidad esto es la calidad de la señal. Entonces aquí lo vamos a ver como el paciente estaba pues seguramente sedado. Aquí a través del tiempo, en más o menos una hora, nos da una hora de visualización y cómo el paciente se mantuvo pues básicamente bien sedado, si es que la terapéutica es lo que ameritaba. Básicamente esto es lo mismo, también lo podemos monitorizar. Y lo interesante es cómo podemos regresarnos a través del tiempo y ver que a lo mejor ese paciente de repente va saliendo y luego se suprimía y luego va otra vez mejorando. ¿Para qué nos ayuda mucho el BIS? Bueno, pues básicamente nos ayuda para saber qué tan severo quedamos a nuestro paciente en la terapia intensiva, sobre todo los niveles meta, ¿no? Por ejemplo, si queremos un trauma craneoencefálico severo, digamos que tuvieron Marshall 5, un 4, entonces tendríamos que pensar en llevar a nuestro paciente a un BIS entre 40 y 20 o entre 60 y 40 según lo que queramos de la sedación, pero siempre que se mantenga en una sedación profunda, ¿no? Que el paciente no tenga respuesta a estímulos. Seguramente si empieza a subir ese valor de BIS, pues el paciente seguramente tendremos que agregar otro sedante o aumentar la dosis de sedación. Nunca llevarlo a un brote de supresión a menos de que el paciente esté en un estado epiléptico. Entonces ahí sí nos convendría mucho llevar al paciente que esté en un estado epiléptico no convulsivo, por ejemplo, llevarlo a una sedación muy profunda, entre 20 de BIS, entre 20 y 40, pero que no vaya a la línea isoeléctrica, porque entonces a lo mejor vamos a tener que pensar que ese paciente está evolucionando a la muerte encefálica. Ahora otra situación que nos ayuda mucho de estar bien al pendiente, ¿no? Si por ejemplo el paciente de repente cae hasta 0, pues entonces eh, hay que pensar que a lo mejor el edema cerebral de ese paciente con traumatismo craneoencefálico empeoró, seguramente ya se está yendo la isquemia, entonces hay que llevarlo rápido a la tomografía, a una resonancia, lo que ustedes gusten, y de descartar que ese edema cerebral esté generando isquemia, que a lo mejor ahora sí tengas que hablarle al neurocirujano y decirle, oye, estoy viendo que este paciente estaba en un rango de 42, de repente se cayó el BIS a 0, lo llevé a la tomografía y la tomografía está con un edema cerebral espantoso, pues hay que llevarlo ya, para una craneotomía descompresiva. Estos son igualmente los valores, no me voy a detener mucho en ello. Aquí nos da más o menos una, pues una tablita donde vamos a ver el uso de medicamentos, el uso de sedaciones, cómo se va correlacionando bien el BIS con el PCI, que es el estado de sedación del paciente.
Básicamente esto es para que lo vayan conociendo. En traumatismo craneoencefálico, el BIS nos lleva más que nada, en cuanto a evidencia, ¿no? El uso, hacia ver eh, bien los valores de sedación, estarlos valorando de manera continua y detección oportuna de muerte encefálica en pacientes con un traumatismo craneoencefálico o aquellos que con detección oportuna para llevarlos antes de que lleguen a la muerte encefálica a un tratamiento quirúrgico. Mm, Esto es lo mismo, ¿no? El espectrograma. Eh, Dentro de lo importante del espectrograma en el BIS, más que entender los colores y que es lo mismo, ¿no? Donde tenemos en rojo donde se predomina la actividad, en azul donde menos actividad tiene, ver estas rayas negras. Estas rayas negras son muy importantes de ver, ya que son periodos de brote, atenuación o brote supresión, en los cuales a lo mejor el paciente o una de dos, o se está herniando ahí, o está empezando a convulsionar, o ya de plano se está evolucionando hacia la muerte encefálica. Entonces, esto nada más de una manera sencilla, porque el BIS realmente es bastante sencillo, nos está avisando, ¿no? De que algo está pasando y que tenemos que hacer y actuar a través de otros sistemas de imagen. Esto es básicamente lo mismo, ¿no? Lo que les he comentado. Y para ya no quitar mucho de su tiempo, pues, por ejemplo, aquí viene un ejemplo donde el paciente tiene eh, un, un estado de sedación donde vemos que el paciente pues básicamente se ha mantenido en tercer y 10 Hz, el valor de BIS está en 32, pues básicamente no habría que asustarse. Y pues básicamente es eso, realmente no hay que meterse mucho más en cuanto al electroencefalograma, eh, y el BIS realmente nos da más que nada una información rápida sobre el estado del metabolismo del cerebro, qué tan sedado o no, qué tan despierto está ese paciente, pero este, definitivamente para lo que nos sirve el traumatismo craneoencefálico es para monitorizar la sedación y ver si el paciente está evolucionando o no hacia la muerte encefálica, ver los patrones de manera temprana y actuar. El electroencefalograma es mucho más específico, el BIS se basa en él, pero si se fijan es un poquito más sencillo porque nada más tenemos 4 canales. El electroencefalograma es todo el cerebro completo, entonces de ahí vienen